Gracias a los dos por venir, bienvenidos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio entienden que la campaña va a tener un nivel de debate un poco mejor que en la previa de la PASO. Ojalá, esa es nuestra esperanza. Yo creo que en la PASO no se escucharon voces de propuestas y creo que se discutió otra cosa. Pasa que bajada esa expectativa, es probable, incluso hay negociaciones bastante adelantadas para generar un debate entre los candidatos a senadores. Sería interesante. ¿Es posible eso, Raimundi? Me imagino a la expresidenta debatiendo con Esteban Burrich, con Massa. Perdón, no, por favor. No, está bien, porque para la cámara la referencia. No, la verdad que no lo sé, no lo sé. ¿A usted le gustaría? Lo que a mí me gusta el debate, me encantaría debatir mucho más. Lo que sí, tengo una idea del debate distinto del formato que ha tenido el debate, porque es muy difícil explicar temas importantes, muy abarcativos, la economía, la educación, la seguridad, con un relojito que está midiendo 1 minuto 30, ¿no? Porque ahí es el más hábil, es el que tiene más capacidad para tirar un título, y eso no explica lo que uno haría con esas cosas. Entonces me gustaría un debate mucho más reflexivo, donde se puedan hilar ideas. En ese formato, en todo caso, incluso en el otro formato, 2 horas, 3 horas, lo que sea necesario. Lo que fuera necesario. Y no después, se discuten pocas cosas, digamos, como para darle importancia. Y después la otra cosa sería cómo uno haría para computar, es un poco teórico lo que estoy diciendo, pero para computar las mentiras que se dicen en los debates, ¿no? Porque si yo paso hoy el video del debate Macri-Scioli, todo lo que dijo Macri en ese debate es lo contrario. No devalúo, corrijo lo que está mal, pero mantengo lo que está bien. Todo al revés, ¿no? Entonces, ahí también. Por eso digo que yo no me prendo a esa cosa de lo políticamente correcto, que es decir, hay que debatir. Se debate en la sociedad, cada uno sabe, todo el mundo sabe lo que piensa Cristina, sabe a quiénes representamos, sabe cuál es nuestro proyecto. Nosotros, en términos de propuesta que tuvimos, tengo que reconocerlo, nosotros tuvimos una lista en el año 2015 donde algunos de esos diputados fueron votados para votar en un sentido y después en la Cámara votaron en otro sentido. Bueno, ahora esta lista, nosotros tuvimos que firmar un compromiso de 15 puntos muy fuertes en términos de propuesta. Así que yo no sé si centrar todo en ese formato donde hay una tril. No. ¿Y la banca de quién es? ¿Del diputado o es del espacio? Y en todo caso, el espacio es el que monolíticamente dice que hay que votar y que hay que dejar de votar, y lo que resuelva la mayoría, aunque uno esté en contra, lo vota y valida con su firma, aunque sea algo que no le convence. Es difícil. Porque es filosófico eso, ¿no? Claro, por eso no es tan simple. Y es jurídico también. En realidad, jurídicamente, la banca es del diputado, cosa que no estaría del todo bien, porque en realidad nadie va por sí mismo a presentarse para una banca, sino que pero toca la discusión sobre, qué sé yo, el aborto no punible. Y van a tener es una cuestión de consenso. Hay cuestiones que quedan liberadas a la conciencia de los diputados. Bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿es válido o no es válido? Bueno, pero eso se discute adentro del bloque. ¿Usted cree que dentro del Frente Renovador todos piensan exactamente igual? No, nosotros nos caracterizamos precisamente porque tener mucha diversidad. Eso es lo que voy. Eso es lo curioso, porque si no después es el conjunto de los que pensamos igual. Igual dentro de los bloques no se votan en forma monolítica. Hay disidencias, se discute, uno trata de acompañar un colectivo que es el que integra, pues no somos todos libres pensadores, y si estamos dentro de un espacio es porque lógico, hay ciertos ejes y ciertas cosas que nos unen. Pero cuando hay algunos temas que generan... No te olvides, Paulino, que nosotros dentro de nuestro bloque tenemos sindicalistas y tenemos representantes de la industria y tenemos representantes de la política. Y Facundo Moyano. Por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Facundo Moyano sigue estando o no? Sí está. Entonces es muy interesante. ¿Le queda espacio después ¿De qué? De la vida privada que lleva, las noches, los viajes a España? Sí, no, es muy trabajador, Facundo. Bueno, dio un paso al costado en el sindicato de los trabajadores del peaje. Sí, me parece bien, porque él tuvo 2 periodos al frente del sindicato, y él fue muy valiente porque además me planteó, en contra de la opinión mayoritaria de los sindicalistas, de que
tienen que tener no pueden ser estos mandatos eternos, sino que tienen que tener un límite. Yo creo que la sociedad va evolucionando hacia esas formas de limitación de los mandatos, ¿no? Esto pasa en la provincia de Buenos Aires con los mandatos de los intendentes, de los concejales, de los gobernadores, de los presidentes. Creo que los diputados nacionales... Y la idea de reformar el sistema político, eventualmente eliminar las PASO, quizás darnos un sistema como el chileno o el uruguayo para no desgastar con elecciones de medio término las gestiones y demás. ¿Es válido, pensable, Raimundi, o es imposible de discutir una cosa así? Bueno, yo lo pensé, para darle mucha legitimidad a ese proceso y para que nadie crea que lo está haciendo para uno, tendrían que ser procesos que lleven tiempo, que no sean para el periodo inmediato, que impliquen una reforma estructural. Yo no me niego a discutir profundamente estas ¿Incluso una cosas. reforma constitucional? Sí, claramente. Sí. ¿Usted es de los que le gustaría discutir una reforma constitucional? Sí, es más, no es que, claro que me gustaría discutirla, pero creo que una reforma constitucional debería ser producto de una discusión. Yo discutiría la reforma constitucional en cada esquina, haría un cabildo abierto en cada taller, en cada fábrica, crearía un estado de debate en la sociedad. Después sí se refrenda jurídicamente con todos los mecanismos constitucionales, pero me gustaría mucho un estado de debate muy fuerte, muy profundo en la sociedad sobre nuevas instituciones, sobre algunas instituciones de poder popular, de repensar algunas cosas. Elección de los jueces por voto popular, por ejemplo. Bueno, eso fue una cosa que estuvo presente en nuestro proceso de reforma judicial. Eso también se puede hacer por ley. Claro. Correcto. ¿No? Es decir, por ejemplo, vos fíjate lo que nos pasó, termino con esto. Nosotros hicimos 6 proyectos de reforma judicial en el año, creo que fue 2014, o 2013. Y es decir, si vos le preguntás a la sociedad argentina si cree que hay justicia, te dice no, creemos que no hay justicia. Propusimos una reforma constitucional, una reforma de la justicia, y no caló hondo. Quiere decir que son temas que están pendientes, ¿no? Así que yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con debatir profundamente estas cosas, ¿sí? Ahora, esa reforma judicial, ¿no cree que tiene que ver que fracasó con las formas que impulsó el kirchnerismo? El kirchnerismo planteaba una idea y avanzaba sin cuidar las formas. ¿Cree que en eso se equivocaron? Y yo creo que no dimos un debate tan a fondo. En otras leyes dimos un debate a fondo, ejemplo, ley de medios, y también la derogaron, ¿no? Pero sí, mira, te voy a decir una cosa. Pero ahí no la derogó la sociedad, la ley de medios. No, por eso. No, lo derogó una pequeñísima minoría judicial. Pero el proceso de reforma judicial, bien o mal, pero aprobado por el Parlamento, que es una fuerza muy legítima con muchos votos, fue derogada por acordada de la Corte algunos de los proyectos. Pero te decía, por ejemplo, el principio de elección popular, que no era a los jueces, era a los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿no? Ni siquiera iba tan a fondo. Correcto, que son los que eligen, porque uno sabe que está... Y después sacan o ponen jueces. Claro, que está politizado el proceso judicial, porque hay elecciones para el Consejo de la Magistratura del Colegio de Magistrados y hay las listas, una la apoya un partido, la otra apoya... Está politizado. Nosotros lo que decíamos, ya que está politizado, que se democratice. Ahora, lo que a mí me parece que tal vez se hizo... de una manera que generó mucha resistencia fue hacerla el mismo día de la elección presidencial, por ejemplo. Ahí ya estás mezclando lo judicial con el otro poder. Claro, correcto. Esas cosas se podrían haber hecho con una prolijidad, con una delicadeza que mucha gente que estaba a favor del principio lo hubiera votado a favor, en cambio resistió porque se lo mezclaba con la elección partidaria. ¿La reforma constitucional Massa la podría discutir o no es un tema para...? Para mí hoy no es la reforma constitucional un tema. En realidad hay muchas cosas que se pueden hacer vía legislativa, a través de leyes. Creo que la Constitución es relativamente nueva. Estamos hablando de una Constitución que es del año 94 y donde hay muchos institutos que todavía no se han puesto en funcionamiento. Bueno, el defensor del niño, por caso, después de 12 años, empezó a ser discutido ayer, digamos, diputado. Sí, hay 12 años. Sí, tampoco tenemos defensor del pueblo, ¿no? Tampoco, porque no hay acuerdos. Exactamente. Entonces me parece que la Constitución no es, para nosotros hoy un tema de agenda, sí
La reforma judicial, sí coincido que sí, que tiene el Poder Judicial es uno de los poderes más cerrados, ¿no? Pues generalmente se pone la lupa, ¿no? Hablando de tu programa, sobre el Poder Legislativo, sobre todo versus los diputados, pero es una caja muy oscura todavía el Poder Judicial donde hay que poner mucha luz. Y es donde más luz debe haber, donde más transparencia debe existir, sí. porque es el que ordena el contrato social. Así Cuando es. no hay justicia, todo se desborda y se impone la voluntad del más fuerte. Bueno, justamente hablando de cuestiones judiciales, en el día de ayer salió un fallo de la Cámara Federal que tiene que ver con Julio Devido por la causa Río Turbio y CRT, y el juez ahora va a tener que rever los pedidos de detención que en su momento no le otorgó al pedido del fiscal y él fue en queja. En caso de que el juez pida el desafuero, ustedes van a tener que volver a tratarlo. Por supuesto, nosotros obviamente estamos de acuerdo con el desafuero, es más, ofrecimos nuestro propio desafuero a modo de ejemplos. No creo que la sociedad necesita gestos y ejemplos, y le pedimos al resto de los diputados que también ofrezcan su desafuero para la eventualidad que puede ocurrir, que la justicia tenga que hacer un requerimiento sobre un diputado en particular y automáticamente la Cámara la conceda. Nosotros estamos de acuerdo con mantener los fueros del cuerpo, porque la Cámara es honorable, pero no así los diputados. O mejor dicho, los diputados pueden ser honorables, pero no todos, y quizás tengamos algunos que deban o que tengan que dar explicaciones. Por supuesto, pero frente a la justicia. los fueros no son del legislador, son de la banca, diputada, discúlpeme. Si durante el gobierno de Cristina, que ustedes se cansaron de acusarla de ir contra opositores y contra jueces, Cristina eventualmente hubiera tenido un juez que hiciera su voluntad, como hoy denunció la expresidenta, hubiera podido avanzar contra Lilita Carrió, contra ustedes mismos. Absolutamente. Entonces, es peligroso cuando se plantea el tema fueros sí, fueros no, como una cuestión de voluntad. Porque la historia sabe de autoritarismos y los fueros no protegen al legislador, sino que protegen a la banca. Bueno, los fueros fueron originariamente establecidos, están los fueros de arrestos para permitir que el legislador llegue a una votación en momentos donde las instituciones eran muy débiles. Sí, además, eran una defensa, pero tiene que ver con la opinión y libertad de opinión y que nadie pueda ser reprimido por ello. Eso sí, nosotros estamos hablando de los fueros de poder enfrentar a un proceso penal, ¿no? ¿Usted cree que un ejecutivo no puede inventar una causa? ¿Que un poder ejecutivo? ¿Que un poder ejecutivo no puede instruir a un eventual juez corrupto para que invente una causa un legislador opositor? ¿Cree que no? Sí, yo no digo que no. Pero yo digo, cuando en todo caso hay que atacar al juez legislador, ahí, ¿no? por ejemplo, cuando a mí me gustaría saber también la opinión de Raimundi, porque usted forma Unidad Ciudadana y, bueno, Devido está dentro del frente, si se quiere. ¿Ustedes qué piensan acerca del desafuero? Porque es posible, si lo desaforan, podría ir detenido directamente. Mi opinión ha sido siempre la misma. El fuero da inmunidad, pero no impunidad. Permite absolutamente todos los pasos de un proceso judicial. No impide absolutamente ninguno, salvo la detención. Y en el caso particular de Devido no ha habido un solo pedido de desafuero de ningún juez. No, por eso todavía no, pero digo, con lo que le planteó ayer la Cámara Federal, la Sala 2 de la Cámara Federal, ahora el juez Rodríguez va a tener que rever todo lo que habría que ver todo eso. De todas maneras, yo también es otro tema que hay que sacarlo de ese pedestal en el que a veces se lo quiere poner. Porque miren, yo recuerdo que fíjense qué paradoja, ¿no? Cuando nosotros discutimos la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, la oposición dijo que conceptualmente estaba de acuerdo, pero votó en contra porque decía que era una ley hecha a medida de la candidatura de Cristina para que Cristina sea candidata al Parlasur y tuviera fueros. Cristina no fue candidata, no tuvo fueros, acudió a cada declaración judicial, etc. Quien sí fue candidata, quien sí tiene fueros, es Milagro Sala, que es parlamentaria del Mercosur y está detenida hace un año y pico. Entonces digo, esta cuestión de los fueros, si quieren la tratamos científicamente, técnicamente. Para los legisladores del... Sí, la ley que aprobó el Parlamento, el Parlamento establece que tiene los mismos fueros que un legislador nacional. La Corte se expidió con respecto a la... Bueno, después de una campaña no son válidos no son trasladables. Por eso es que es tan importante una profunda revisión constitucional, no solo para poner como derechos permanentes las políticas de inclusión universal, las paritarias,
para que los recursos naturales de la Argentina sean de la Argentina y no se extranjericen, para todo eso, sino también para evitar que un poder integrado por 5 personas tenga más poder a veces para legitimar cosas que lo que votan millones. Lo que pasa es que, a ver, ahí está el problema del control de constitucionalidad, digamos, porque si no después el 54% y el vamos por todo justifica aplacar al 46% restante, que hubo mucho, sí. Porque no se olvide que había tipos que con un revólver recibían en el despacho a un empresario, no se olvide que hubo juicios públicos a periodistas y colegas, por eso, no se olvide que hubo un atropello persistente y permanente a las instituciones, que hubo persecuciones a fiscales y jueces, no se olvide lo que pasó en la Argentina, donde se discriminó con la pauta oficial, tuvieron que llegar medios a la corte como Perfil y el Diario de Río Negro para que les dieran lo que por ley les corresponde. O sea, ahora juega un abogado del diablo. Sí. Y entendiendo la honorabilidad de usted, particularmente de usted, Raimondi, a lo que voy es eso. Hay cosas que también el control de constitucionalidad es el contrabalance al poder eventual de mayorías. Pero una cosa, persecución a los jueces. El gobierno kirchnerista sacó leyes. Por ejemplo, la ley que establecía el registro del personal de empleados por investigar el poder. Pero si las leyes la ruta del dinero armaron una agrupación política que es justicia legítima dentro del el Poder Judicial nos votó todo en contra, nos votó la ley de medios en contra. Entonces, yo digo, tiene que haber una reforma muy profunda, porque si no, aparecería como que el Poder Judicial es el custodio de la República. Fíjate también, otra paradójica, otro producto de nuestra colonización cultural, donde nos hacen creer una cosa y la realidad es otra. Poder Judicial, custodio de la República, es vitalicio. Ser vitalicio es de la monarquía, no es de la República. Y ahí comparto. Es hereditario. No corresponde. Es hereditario, eso es de la monarquía, no de la República. Y además no pagan impuestos. Es decir, son lo más además imparten justicia desde el palacio, que es el ámbito del rey, del monarca, no de la República. Bueno, eso es lo que me va a venir a custodiar la República, Paulino, por favor. Entonces, ¿queremos hacer una reforma institucional profunda? Discutámosla profundamente, no a la medida de ningún gobierno. Pero lo que no me como son los eslogan. Los eslogan no. Gracias por este ratito. No, al contrario. Mónica, hasta la próxima. Espero que sea pronto. Si Suerte en la campaña ambos. Muchas gracias. 2 capítulos que no quiero, antes de que se vayan, dejar de abordar. Hoy Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Avellaneda con Ferraresi. En mi ciudad, soy de Avellaneda yo. Exactamente. Sí. Parece que hubo algún de este tipo de abucheo en algún momento. No corresponde. Ojalá que esto no prenda en la política. Pero Macri tuvo que blindar su participación en el Puente de la Noria para recorrer obras en Lomas. Sí. Cristina recibe un abucheo. Sí. Pasa lo que pasa después también cuando va a la misa en Moreno. Sí, en Moreno. Bueno, hay un fastidio, yo creo que hay cosas que se pueden decir que se arman porque saben que va a venir un candidato, obviamente. Pero hay un fastidio también. Sí, pero no puede ser canalizado con esta cosa. No, eso no lo comparto. Para eso están las urnas, el voto, la elección. Absolutamente, y creo que el pueblo se ha expresado, ¿no? Está bien. Y lo otro es lo que pasó con Macri hoy en la universidad, en Rosario. Sí. Le pusieron un afiche con un tiro en la frente, Paulino. En la facultad, ¿Facultad de Artes. No es ningún arte. Tenemos la foto. La consigna era ponerle un mensaje a Mauri, así era. Ponerle un mensaje a Mauri. Sí, y el mensaje fue un balazo en la frente. Era en virtud de o reclamando por Santiago Maldonado y algunos chicos tuvieron... Como la de Nisman, ¿no? Sí, esa es la foto. Parecía la de Nisman, nada más que esto tiene que ser. Sí, la verdad que eso es una pena. Lo escuché al rector diciendo no podemos identificar a nadie. La Tupac era la organización que estaba haciendo esa expresión. Ese es el patio de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario es respira cultura, digamos, una ciudad que se jacta de ser la Montevideo Argentina. Es los pagos del Che Guevara, de las universidades nacionales, de la literatura, del bar El Cairo. Esto, francamente, es no solo poco democrático, sino repudiable, y no se puede permitir. Yo te digo una cosa, todos los últimos actos de Cristina, lo primero que dice, no insulten. A la tribuna, porque viste que silban o te gritan. No, lo primero que dice, discutamos todo lo que hace, pero no insulten, no agravien. Ahora. Sí, eso es un paso superador que ha hecho. La verdad, en otro momento tal vez hasta arengaba. Ahora, menos mal que se dio cuenta, sí, es verdad. Bueno, a ver, en cualquiera de los casos, si lo corrigió, enhorabuena, qué sé yo. Sí. Es verdad que en algún momento habló de el abuelito Amarrete violando el secreto fiscal de la FIP. En algún momento... el escrache desde el atril. Yo creo que Argentina necesita sí o sí a un momento de tranquilidad, bajar un cambio, de pacificación. Por eso, en todo caso,
me quedo con el vaso medio lleno. Esto es el vaso medio vacío. Sea Macri, sea Cristina, sea María Eugenia Vidal, sea quien sea. Ojalá en la Argentina tengamos un poco de respeto entre nosotros y sepamos que hay que construir con el otro, no contra el otro. Porque en la democracia, en el disenso, uno se enriquece, salvo que entienda que tiene la verdad absoluta y eso es otra cosa. No es democracia. Gracias a los dos. Gracias. Generosos y muy gentiles.